Hola y bienvenidos de nuevo al canal. En este video, exploraremos uno de los momentos más impactantes y dolorosos en la historia del cristianismo, la traición de Judas. Una historia de lealtad quebrantada, de sombras que se ciernen sobre la luz, y de un beso que marcó el inicio del sacrificio más grande de todos los tiempos. Acompáñanos mientras analizamos cada detalle de esta traición, el papel de Judas Iscariote y las consecuencias que llevaron a la crucifixión. ¿Fue todo parte de un destino inevitable? ¿Sabía Jesús de la traición de Judas? Quédate hasta el final para descubrirlo. Comencemos. El relato de la preparación de la Pascua en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos ofrece una visión profunda de la importancia de este momento en la vida de Jesús y sus discípulos. Este episodio no solo marca el inicio de los eventos que conducirán a la crucifixión, sino que también revela detalles significativos sobre la obediencia, la fe y el cumplimiento de las profecías. La Pascua, o Pesaj en hebreo, era una de las fiestas más importantes del calendario judío. Conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, tal como se relata en el libro del Éxodo. Durante esta celebración, las familias judías se reunían para compartir una cena especial, que incluía el cordero pascual, pan sin levadura y hierbas amargas. Cada elemento de la cena tenía un significado simbólico, recordando las penurias de la esclavitud y la intervención milagrosa de Dios. Para Jesús y sus discípulos, la Pascua no era solo una tradición religiosa, sino un momento de profundo significado espiritual. Jesús sabía que esta sería su última Pascua antes de su muerte, y que él mismo sería el cumplimiento de lo que el Cordero Pascual representaba, el sacrificio perfecto que quitaría el pecado del mundo. En los Evangelios, vemos que los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle dónde desea celebrar la Pascua. Esta pregunta refleja su respeto por Jesús como su maestro y líder, pero también muestra que aún no comprenden plenamente el significado de lo que está por ocurrir. Jesús, en su sabiduría divina, ya había preparado todo. Él les da instrucciones específicas a Pedro y Juan, enviándolos a Jerusalén para hacer los preparativos. Jesús les dice a Pedro y Juan, que al entrar en Jerusalén, encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua. Este detalle puede parecer insignificante, pero en aquel tiempo, era inusual que un hombre cargara agua, ya que esta tarea solía ser realizada por mujeres. Por lo tanto, este hombre sería fácil de identificar. Este encuentro no fue una coincidencia, sino parte del plan divino. Jesús ya había hecho los arreglos necesarios, demostrando su autoridad y su conocimiento de todas las cosas. El dueño de la casa, aunque no se menciona su nombre, estaba dispuesto a prestar su aposento alto para que Jesús y sus discípulos celebraran la Pascua. Esto nos habla de la generosidad y la disposición de aquellos que reconocen a Jesús como Señor. Pedro y Juan siguen las instrucciones de Jesús al pie de la letra. Encuentran al hombre con el cántaro de agua, quien los lleva a la casa donde prepararán la Pascua. El aposento alto era un lugar tranquilo y apartado, ideal para una reunión íntima. Allí, los discípulos preparan todo lo necesario: el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas y el vino. Este momento de preparación no solo fue físico, sino también espiritual. Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que vendría, la institución de la Santa Cena, su arresto, su crucifixión, finalmente, su resurrección. Aunque los discípulos no lo entendían en ese momento, cada detalle tenía un propósito en el plan de redención. El relato de la preparación de la Pascua es mucho más que un evento histórico. Es un recordatorio del cuidado y la soberanía de Dios, quien tiene todo bajo control, incluso en los momentos más difíciles. Jesús, como el Cordero de Dios, cumplió con el propósito de la Pascua al ofrecerse a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Al reflexionar sobre este pasaje, somos llamados a preparar nuestros corazones para recibir a Jesús, a obedecer sus mandamientos y a vivir en gratitud por su sacrificio. Que este relato nos inspire a confiar en Dios, a seguir sus instrucciones y a celebrar la redención que tenemos en Cristo. El anuncio de la traición de Judas es uno de los momentos más dramáticos y conmovedores de los Evangelios. Este episodio,
que ocurre durante la Última Cena, no solo marca un punto crucial en la narrativa de la pasión de Cristo, sino que también revela profundas verdades sobre la naturaleza humana, el pecado y la gracia divina. La Última Cena fue un momento de profunda intimidad entre Jesús y sus discípulos. Sin embargo, esta cena sería diferente a todas las anteriores. Jesús, consciente de que su hora había llegado, estaba a punto de instituir un nuevo pacto a través de su cuerpo y su sangre. En medio de este ambiente solemne y sagrado, Jesús hace un anuncio impactante: uno de ustedes me va a traicionar. Estas palabras rompen la calma de la noche y sumen a los discípulos en un estado de confusión y angustia. Jesús, con voz pausada pero llena de autoridad, revela que uno de los 12 lo traicionará. Este anuncio no es solo una predicción, sino también una invitación al arrepentimiento. Jesús conoce el corazón de Judas y le da la oportunidad de reconsiderar sus acciones. La reacción de los discípulos es de incredulidad y temor. Se miran unos a otros, preguntándose quién podría ser capaz de tal traición. Este momento refleja la fragilidad humana y la facilidad con la que incluso aquellos más cercanos a Jesús pueden caer en el pecado. Pedro, siempre impulsivo, le susurra a Juan que pregunte a Jesús quién es el traidor. Juan, descrito como el discípulo amado, está reclinado cerca de Jesús, en un lugar de intimidad y confianza. Este detalle nos muestra la cercanía que Juan tenía con el Maestro, un recordatorio de la importancia de cultivar una relación personal con Cristo. Juan hace la pregunta en voz baja, y Jesús responde de manera enigmática: aquel a quien yo le dé este pan mojado. Esta respuesta no solo identifica al traidor, sino que también simboliza la gracia y la misericordia de Jesús. En la cultura judía, mojar el pan y dárselo a alguien era un signo de honor y amistad. Al entregarle el pan mojado a Judas, Jesús le está mostrando un último acto de amor y le está dando la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, el corazón de Judas está endurecido por la codicia y el engaño. Este momento es profundamente simbólico. El pan mojado representa no solo la traición, sino también la gracia que Jesús ofrece incluso a aquellos que lo rechazan. Es un recordatorio de que el amor de Dios es incondicional, aunque no siempre es correspondido. Cuando Jesús le entrega el pan mojado, sus miradas se cruzan. En ese instante, Judas siente el peso de su decisión. Su corazón arde con una mezcla de culpa y codicia. Este momento captura la lucha interna que todos enfrentamos, cuando nos encontramos en la encrucijada entre hacer lo correcto y ceder a la tentación. La mirada de Jesús no es de ira ni de condenación, sino de tristeza y compasión. Él sabe que Judas está a punto de tomar una decisión que tendrá consecuencias eternas, y su mirada es un último llamado al arrepentimiento. Jesús le dice a Judas en voz baja: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Estas palabras no son una aprobación de la traición, sino un reconocimiento de que Judas ha tomado su decisión. Jesús no fuerza a Judas a cambiar de opinión, sino que respeta su libre albedrío. Este momento nos enseña que Dios no nos obliga a seguirlo, sino que nos da la libertad de elegir. Sin embargo, también nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, tanto para nosotros como para los demás. Judas se levanta abruptamente y sale de la habitación. La puerta se cierra detrás de él, marcando el inicio de los eventos que conducirán a la crucifixión de Jesús. Este momento es cargado de simbolismo. Judas abandona la luz de la presencia de Jesús y se adentra en la oscuridad de la noche. La salida de Judas también representa la separación que el pecado causa entre el hombre y Dios. Al elegir el camino de la traición, Judas se aleja de la fuente de amor y vida. Este episodio, que ocurre en las horas previas a la crucifixión, nos muestra la humanidad y la divinidad de Jesús en su máxima expresión. A través de su angustia, su oración y su entrega total a la voluntad del Padre, Jesús nos enseña lecciones eternas sobre la obediencia, la oración y el sacrificio. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se dirigen al huerto de Getsemaní, un lugar tranquilo y apartado en el Monte de los Olivos. Este huerto era un sitio familiar para Jesús y sus seguidores, un lugar donde solían retirarse para orar y descansar. Sin embargo, esta noche sería diferente. Jesús sabe que su hora ha llegado. Sabe que está a punto de enfrentar la traición, el arresto, el juicio injusto y finalmente, la crucifixión. El peso de lo que está por venir
lo lleva a un estado de profunda angustia. Este momento es crucial, ya que marca el inicio de los eventos que culminarán en la redención de la humanidad. Al llegar al huerto, Jesús se aparta de sus discípulos para orar. Su rostro refleja un dolor indescriptible. La angustia que siente no es solo física, sino también emocional y espiritual. Él, que es completamente Dios y completamente hombre, experimenta el peso abrumador del pecado de la humanidad y la inminente separación del Padre. Este momento nos muestra la humanidad de Jesús. Aunque es el Hijo de Dios, no está exento de sufrimiento. Su angustia es tan intensa que Lucas el médico describe que su sudor se convierte en gotas de sangre, un fenómeno conocido como hematidrosis. Este detalle subraya la profundidad de su agonía y su completa identificación con el dolor humano. En medio de su angustia, Jesús se dirige al Padre en oración. Sus palabras son simples pero profundas. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración revela varios aspectos importantes. Él expresa su deseo de evitar el sufrimiento, mostrando que como ser humano, tiene miedo y dolor. A pesar de su deseo, Jesús se somete completamente a la voluntad del Padre. Esta es una muestra de obediencia y amor perfectos. La copa simboliza el sufrimiento y la ira divina que Jesús debe beber, en lugar de la humanidad. Es el peso del pecado y la separación de Dios. Esta oración es un modelo para nosotros. Nos enseña a acudir a Dios en momentos de angustia, a expresar nuestros deseos con honestidad, pero también a someternos a su voluntad, confiando en que Él sabe lo que es mejor. Mientras Jesús ora, pide a sus discípulos que velen y oren con Él. Sin embargo, ellos no logran mantenerse despiertos. Su sueño no es solo físico, sino también espiritual. No entienden la magnitud de lo que está por suceder. Su decepción es evidente, pero también hay compasión en sus palabras. Levántense. Se acerca mi hora. Jesús sabe que el momento de su arresto está cerca. Aunque sus discípulos no están preparados, Él está listo para enfrentar lo que viene. Este momento marca el inicio de su camino hacia la cruz. Después de la oración en el huerto de Getsemaní, Jesús y sus discípulos son interrumpidos por la llegada de un grupo de soldados y oficiales religiosos. Este momento es el clímax de la traición de Judas y el inicio del cumplimiento del plan de redención. Jesús, consciente de lo que está por suceder, se entrega voluntariamente, mostrando su control sobre los eventos y su sumisión a la voluntad del Padre. Judas, uno de los 12 discípulos, se acerca a Jesús y lo besa en la mejilla. Este acto, que en otras circunstancias sería un gesto de amor y respeto, se convierte en un símbolo de traición. El beso de Judas es una muestra de la hipocresía y la doblez del corazón humano. Jesús responde con una pregunta, que revela su tristeza y su conocimiento de lo que está ocurriendo. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta pregunta no solo expone la traición de Judas, sino que también subraya la ironía de que el Hijo de Dios sea entregado con un gesto de falsa amistad. Pedro, siempre impulsivo y apasionado, reacciona con violencia. Saca su espada y corta la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Este acto refleja el deseo de Pedro de defender a Jesús, pero también muestra su falta de comprensión del plan de Dios. Jesús interviene inmediatamente, deteniendo a Pedro y sanando la oreja de Malco. Este milagro, realizado en medio del caos, es un testimonio del amor y la misericordia de Jesús, incluso hacia sus enemigos. Jesús le dice a Pedro: «Guarda tu espada. ¿Acaso no puedo pedirle a mi Padre que envíe legiones de ángeles para salvarme?». Estas palabras revelan varias verdades importantes. Él tiene el poder de evitar su arresto, pero elige someterse a la voluntad del Padre. Jesús sabe que su sufrimiento es necesario para cumplir el plan de redención. Jesús enseña que su reino no se establece mediante la fuerza, sino a través del amor y el sacrificio. Los soldados apresan a Jesús, y sus discípulos, aterrados, huyen en la oscuridad. Este momento marca el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el inicio de la pasión de Cristo. El arresto de Jesús no es una derrota, sino una victoria. Aunque parece que el mal ha triunfado, en realidad es el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad.
Aunque no se menciona en este pasaje, la muerte de Judas es un episodio importante que completa la historia de su traición. Según el Evangelio de Mateo, Judas, lleno de remordimiento, devuelve las 30 monedas de plata y se suicida. La muerte de Judas es un recordatorio trágico de las consecuencias del pecado y la importancia del arrepentimiento. Aunque Judas sintió remordimiento, no buscó el perdón de Dios, lo que lo llevó a la desesperación. En esa noche oscura, cada personaje tomó una decisión. Judas traicionó por 30 monedas de plata. Pero Jesús, aún sabiendo lo que vendría, enfrentó su destino con amor y valentía. Si esta historia te ha hecho reflexionar, comparte este video para que más personas conozcan el sacrificio de Jesús. Deja tu comentario y dime, ¿tú qué habrías hecho esa noche? Nos vemos en el próximo video.